¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo en tu vida cotidiana no encaja del todo? Esa extraña certeza de que un recuerdo, una persona o una decisión que creías conocer perfectamente, de repente se ve ligeramente diferente, como si vivieras en una versión casi correcta de tu propia realidad. Hoy te voy a contar 3 historias reales, 3 experiencias que podrían pasarle a cualquiera, en cualquier momento. Porque tal vez, solo tal vez, los límites entre las realidades son mucho más delgados de lo que creemos. Comencemos. Todo comenzó durante una reunión familiar el domingo pasado. Mi hermana Carmen estaba contando una anécdota de cuando éramos niños, algo sobre una pelea que tuvimos cuando ella tenía 8 años. Según ella, yo la empujé desde las escaleras del garaje y se hizo una cicatriz horrible en la rodilla izquierda que todavía conserva. El problema es que yo recordaba perfectamente ese día, pero de manera completamente diferente. En mi memoria, Carmen se había caído sola mientras jugábamos a los piratas, y la cicatriz estaba en la rodilla derecha. Lo recordaba con una claridad cristalina porque fue la primera vez que vi sangre de verdad, y mamá me hizo ayudar a limpiar la herida. Me quedé callado durante su relato, pero cuando terminó, le pedí que me mostrara la cicatriz. Carmen se levantó la pernera del pantalón y ahí estaba, una marca blanquecina de unos 3 centímetros en la rodilla izquierda, exactamente donde ella decía que debía estar. Durante el resto de la tarde, no pude quitarme esa sensación extraña de la cabeza. Era como si hubiera 2 películas superpuestas en mi memoria. Una donde mi hermana se lastimaba la rodilla derecha y otra donde se lastimaba la izquierda. Ambas se sentían igual de reales, igual de vividas. Esa noche llamé a mi madre para preguntarle por el incidente. Su versión coincidía exactamente con la de Carmen. Yo había empujado a mi hermana, ella se había lastimado la rodilla izquierda y había sido un accidente terrible que me había traumatizado durante semanas. Pero yo seguía recordando todo diferente. Recordaba el sonido específico que hizo cuando se golpeó contra el escalón de concreto, el color de la camiseta que llevaba puesta ese día, una amarilla con rayas azules. Y sobre todo, recordaba haber puesto mi mano sobre su rodilla derecha mientras mamá desinfectaba la herida. Los días siguientes se volvieron una obsesión. Revisé álbumes de fotos familiares buscando alguna imagen de Carmen con pantalones cortos o vestidos que pudiera mostrar sus rodillas. Encontré varias, pero todas habían sido tomadas desde ángulos que no permitían ver las cicatrices con claridad. Entonces recordé algo más. En una de esas fotos, Carmen llevaba una pequeña banda adhesiva en la rodilla. Era una foto de su cumpleaños número 9, aproximadamente un mes después del accidente. Busqué esa foto específica en el álbum de mamá. Cuando la encontré, sentí que el mundo se tambaleaba ligeramente. Ahí estaba Carmen, sonriendo frente a su pastel de cumpleaños, con una banda adhesiva pequeña y rosa en la rodilla izquierda. Pero yo recordaba vívidamente haber visto esa misma foto cientos de veces a lo largo de los años, y siempre había pensado que la banda estaba en la rodilla derecha. Me quedé mirando esa fotografía durante casi una hora. La textura del papel, el color ligeramente amarillento de los bordes, la mancha de chocolate en la esquina inferior, todo era exactamente como lo recordaba, excepto por esa banda adhesiva que parecía haber migrado de una rodilla a la otra. Esa noche tuve un sueño extrañísimo. Estaba parado en el garaje de mi infancia, pero había 2 Cármenes diferentes. Una se caía hacia la izquierda y se lastimaba esa rodilla. La otra se caía hacia la derecha. Yo estaba en el medio, y dependiendo de hacia qué lado mirara, veía una versión diferente del accidente. Al despertar, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En mi sueño, ambas versiones del accidente habían ocurrido simultáneamente, como si hubiera estado presente en 2 realidades al mismo tiempo, siendo testigo de ambas posibilidades. Durante los días siguientes, comencé a notar otras pequeñas inconsistencias en mis recuerdos familiares. Cosas pequeñas. El color del auto que tenía papá cuando yo tenía 12 años,
el nombre de nuestro perro pastor alemán, la dirección exacta de la casa donde vivíamos cuando nací. Cada vez que intentaba confirmar estos recuerdos con mi familia, descubría que mi versión estaba ligeramente desplazada de la realidad actual. No eran diferencias dramáticas, sino variaciones sutiles que me hacían sentir como si estuviera viviendo en una versión casi correcta de mi propia vida. La semana pasada, volví a ver a Carmen. Esta vez, observé discretamente sus rodillas cuando se sentó con una falda corta. La cicatriz estaba ahí, en la izquierda, exactamente donde todos decían que debía estar. Pero por un momento, cuando la luz del sol pegó de cierta manera, habría jurado que vi la sombra de otra cicatriz en la rodilla derecha. Me pregunto si todos tenemos versiones alternativas de nuestros recuerdos, como ecos de vidas que pudimos haber vivido. Y me pregunto si, en algún lugar, existe una versión de mí que recuerda correctamente la cicatriz en la rodilla derecha, mientras se siente confundido por una familia que insiste en que está en la izquierda. A veces, cuando miro fotografías viejas, siento que estoy viendo instantáneas de múltiples realidades superpuestas, y que mi memoria es el único testigo de esas variaciones imposibles. Llevo viviendo en el mismo barrio desde hace 8 años. Es uno de esos lugares donde conoces a todos los vecinos, donde los perros se reconocen entre sí y donde cada mañana ves las mismas caras haciendo las mismas rutinas. Don Eduardo vive en la casa de enfrente. Es un hombre mayor, jubilado, que todas las mañanas a las 7 en punto sale a regar sus plantas del jardín delantero. Tiene el pelo completamente blanco. Usa siempre una gorra azul marino y camina con una ligera cojera en la pierna izquierda, producto de una vieja lesión en la rodilla. Durante estos 8 años, hemos intercambiado saludos cordiales. Él me saluda moviendo la mano desde su jardín, yo le devuelvo el gesto desde mi ventana mientras tomo el café matutino. Es una de esas rutinas reconfortantes que te hacen sentir que el mundo tiene orden y predictibilidad. Hace 3 semanas, algo cambió de manera tan sutil que al principio pensé que era mi imaginación. Era un martes por la mañana, las 7 como siempre, y ahí estaba don Eduardo regando sus petunias. Pero cuando levantó la mano para saludarme, me di cuenta de que su cara se veía diferente. No podía precisar exactamente qué era, pero había algo que no encajaba. Durante los siguientes días, esa sensación de extrañeza se intensificó. Don Eduardo seguía siendo don Eduardo. Mismo horario, misma rutina, misma gorra azul, misma cojera. Pero su rostro parecía haber cambiado de maneras casi imperceptibles. Al principio pensé que quizás se había afeitado la barba. Don Eduardo siempre había tenido una barba rala y grisácea, pero cuando lo observé más detenidamente, la barba seguía ahí. Entonces pensé que tal vez había perdido peso, o que la luz matutina estaba creando sombras diferentes en su cara. Pero la sensación persistía. Era como mirar a alguien que se parece muchísimo a una persona que conoces, pero que definitivamente no es la misma persona. Una mañana decidí prestar atención absoluta a cada detalle de su apariencia. Don Eduardo salió puntual como siempre, con su regadera verde y su gorra azul. Pero cuando observé su cara con detenimiento, me di cuenta de qué era lo que me perturbaba. Sus ojos. Don Eduardo siempre había tenido ojos pequeños y hundidos, de un color café claro, casi miel. Pero el hombre que estaba regando las plantas tenía ojos más grandes, más redondos y de un color café más oscuro. La diferencia era sutil, pero una vez que la noté, no pude dejar de verla. Durante la siguiente semana, fui catalogando mentalmente otras pequeñas diferencias. La forma de su nariz era ligeramente más ancha. Sus orejas sobresalían un poco más de lo que recordaba. La línea de su mandíbula parecía más pronunciada. Pero lo más perturbador era que todos estos cambios eran tan graduales y sutiles que era imposible determinar cuándo habían ocurrido exactamente. Era como si don Eduardo hubiera sido reemplazado por una versión casi idéntica de sí mismo, pero no completamente.
Una tarde, mientras compraba en el supermercado del barrio, me encontré con doña Marta, otra vecina de la cuadra. Mencioné casualmente a don Eduardo, esperando tal vez obtener alguna pista sobre si ella también había notado algo extraño. Doña Marta me habló de don Eduardo como si lo hubiera conocido durante años. Describió exactamente al hombre que yo había estado viendo las últimas semanas. Ojos más grandes y oscuros, nariz más ancha. Pero habló de él como si siempre hubiera sido así. Esa noche revisé algunas fotos que había tomado desde mi ventana durante los últimos años. En una de las fotos, tomada el año pasado durante una celebración del barrio, se veía claramente a don Eduardo en su jardín. Sus ojos eran pequeños y claros, exactamente como yo los recordaba. Pero cuando miré la misma foto al día siguiente, don Eduardo tenía los ojos grandes y oscuros que había estado viendo últimamente. La misma fotografía, pero con una cara diferente. Comencé a preguntarme si estaba perdiendo la cordura o si algo más extraño estaba ocurriendo. ¿Era posible que mi memoria estuviera jugándome una mala pasada tan elaborada? ¿O había algo más profundo sucediendo? La semana pasada decidí hacer un experimento. Tomé una foto nueva de don Eduardo desde mi ventana, mientras regaba sus plantas. Inmediatamente después, escribí una descripción detallada de su apariencia. Ojos grandes y oscuros, nariz ancha, orejas prominentes. 2 días después, volví a mirar la foto y releer mi descripción. Todo coincidía perfectamente, pero tenía la sensación abrumadora de que estaba viendo a una persona completamente diferente a la que había fotografiado. Es como si existieran 2 versiones de don Eduardo superpuestas en el mismo espacio y tiempo. El que yo recuerdo haber conocido durante 8 años, y el que veo ahora cada mañana. Y por alguna razón que no puedo explicar, el mundo parece haber decidido que la segunda versión es la que siempre existió. A veces me pregunto si yo soy el único que recuerda al don Eduardo original, o si en algún lugar existe una versión de mi vecino que se despierta cada mañana confundido, porque el hombre que vive enfrente tiene ojos pequeños y claros en lugar de grandes y oscuros. Y me pregunto cuántas otras personas en mi vida han sido sutilmente reemplazadas por versiones casi idénticas de sí mismas, mientras yo sigo siendo el único testigo de quienes solían ser. Hay un momento específico que ha estado obsesionándome durante los últimos meses. Fue un martes por la tarde, hace aproximadamente 1 año. Estaba caminando hacia mi auto después del trabajo cuando me di cuenta de que había olvidado comprar leche. El supermercado estaba a 2 cuadras en dirección contraria a mi casa. Recuerdo haber estado parado en la esquina, con las llaves del auto en la mano, debatiéndome entre ir al supermercado ahora o simplemente comprar la leche al día siguiente camino al trabajo. Era una decisión completamente trivial. El tipo de decisión que tomamos docenas de veces al día sin siquiera pensarlo. Pero por alguna razón, esa decisión en particular se ha quedado grabada en mi memoria con una claridad casi fotográfica. Recuerdo haber decidido ir al supermercado. Caminé las 2 cuadras, compré la leche y algunas otras cosas que necesitaba, y regresé a mi auto unos 20 minutos después. Llegué a casa, guardé las compras, y el resto de la noche transcurrió normalmente. Pero desde hace algunos meses, tengo recuerdos vívidos de haber tomado la decisión opuesta. En esta otra versión de esa tarde, decidí no ir al supermercado. Me subí directo a mi auto y manejé a casa. Esa noche tomé el café sin leche, lo cual me molestó ligeramente, pero no lo suficiente como para salir de nuevo. Lo extraño es que ambos recuerdos se sienten igualmente reales. Puedo recordar el sabor del café amargo sin leche, con la misma claridad que puedo recordar guardar el cartón de leche en el refrigerador. Puedo recordar la sensación de ligera irritación por haber tomado una mala decisión. Y también puedo recordar la sensación de satisfacción por haber resuelto el problema inmediatamente. Al principio pensé que era simplemente mi memoria confundiendo esa tarde con alguna otra ocasión similar. Pero cuando intenté ubicar cuándo había sido esa otra vez que no compré leche,
No pude encontrar ningún otro momento que coincidiera con esos recuerdos específicos. Los detalles eran demasiado precisos para hacer una confusión general. Recordaba el color específico del cielo esa tarde, un gris claro con toques naranjas, la temperatura exacta del aire, el sonido del tráfico en esa esquina particular. Todo era idéntico en ambas versiones, excepto por esa única decisión y sus consecuencias inmediatas. Lo que me resulta más perturbador es que desde esa tarde he comenzado a notar pequeñas inconsistencias en mi vida que parecen derivarse de esa decisión aparentemente insignificante. En los recuerdos donde compré la leche, llegué a casa y mi gato Simón estaba durmiendo en el sofá de la sala. En los recuerdos donde no la compré, Simón estaba en mi cama. Una diferencia pequeñísima, pero que ha persistido en mi memoria con una coherencia inquietante. Más extraño aún, en las semanas siguientes a esa tarde, hubo una serie de pequeños eventos que parecen haber ocurrido de manera diferente, dependiendo de cuál versión de esa decisión considero como real. En la versión donde compré leche, al día siguiente mi compañera de trabajo, Laura, llevó donas para compartir en la oficina. En la versión donde no la compré, Laura faltó al trabajo ese día porque se sentía enferma. En una versión, encontré mi estacionamiento habitual libre cuando llegué a la oficina. En la otra, tuve que dar 3 vueltas a la cuadra antes de encontrar un lugar. Durante las últimas semanas, he estado llevando un registro mental de estas pequeñas divergencias. Es como si esa decisión sobre la leche hubiera sido un punto de inflexión que creó 2 líneas de tiempo ligeramente diferentes, y yo de alguna manera tengo acceso a los recuerdos de ambas. Lo más inquietante ocurrió la semana pasada. Estaba organizando algunos papeles viejos cuando encontré mi agenda del año pasado. Busqué la fecha de esa tarde crucial, esperando encontrar alguna pista sobre qué versión de los eventos había ocurrido realmente. En mi agenda, bajo la fecha de ese martes, había una nota escrita con mi propia letra que decía: comprar leche, supermercado. Pero debajo de esa nota, con la misma tinta y la misma caligrafía, había otra línea que decía: no olvidar leche mañana. Era como si hubiera escrito las consecuencias de ambas decisiones en el mismo momento, en la misma página. Esa noche, llamé a mi hermana para preguntarle si recordaba algo específico sobre esa época del año pasado, sin mencionar la leche o el supermercado. Le pregunté si recordaba haber hablado conmigo por teléfono algún martes por la noche. Mi hermana me contó que sí, que había llamado esa noche específica porque había tenido un día difícil en el trabajo. Según ella, habíamos hablado mientras yo preparaba café, y ella recordaba haberme escuchado abrir el refrigerador para sacar leche. Pero cuando le pregunté más detalles sobre la conversación, me describió un diálogo que correspondía exactamente con mis recuerdos de la noche en que no había comprado leche, incluyendo mi comentario sobre tener que tomar café amargo. Es como si ella también tuviera acceso a recuerdos de ambas versiones de esa noche, pero sin darse cuenta de la contradicción. Ahora me encuentro constantemente cuestionando las pequeñas decisiones cotidianas, preguntándome si cada elección trivial está creando nuevas bifurcaciones en la realidad, y si en algún lugar existe una versión de mí que vive con las consecuencias de cada decisión que decidí no tomar. Y me pregunto si esa tarde en la esquina, debatiéndome sobre la leche, de alguna manera logré tomar ambas decisiones simultáneamente, y si desde entonces he estado viviendo en la superposición de ambas realidades, siendo testigo de las pequeñas ondas que se extienden desde ese momento aparentemente insignificante. 3 historias que podrían pasarle a cualquiera. Una cicatriz que cambia de lugar, un vecino con cara diferente, una decisión que tomaste y no tomaste. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has notado pequeños cambios en tu realidad que nadie más parece ver? Cuéntamelo en los comentarios. Y si estas historias te han hecho cuestionar tus propios recuerdos, comparte este video con alguien que necesite preguntarse si realmente conoce su propia vida. Dale like si quieres más relatos como estos, suscríbete para no perderte ninguno, y recuerda, la próxima vez que algo te parezca extrañamente familiar, tal vez no sea solo tu imaginación. El silencio susurra.